hubo varias personas que tuve que Lo no logré. la reunión y acaba de entrar Guille, así que avisarles por favor a los que no están pudiendo entrar que sigan a través de el colectivo, el Instagram de las chicas, acá en el chat está, lo voy a volver a mandar para que se lo compartan a sus compañeras, a sus compañeros, y no sé, o vos Guille vas a también transmitir en vivo desde tu casa. ¿Puedo hacer eso? A ver, si puedo. Hola, Hola a todos, todas, ¿cómo andan? Perdonen la demora y los inconvenientes técnicos. Nunca pensé que me iban a dejar afuera de mi propia reunión. No lo tenía previsto. Así que bueno, gracias. Pero aguanten un chiquitín que voy a transmitir en vivo, sino también desde mi Insta. Claro. Habilita tu Instagram. Sí. Igual ahí yo compartí que el colectivo, ay Dios, me vuelvo a olvidar el nombre, pido perdón, pero es por el doble cambio, está transmitiendo en vivo. Bueno, listo. También alguien más está transmitiendo en vivo, Eric, así que, bueno, esto se está replicando, así que muchas gracias. Y gracias por avisarle también de paso a Flor si lo sube a mi Insta de paso mientras tanto, así yo no estoy con todas las pantallas abiertas y me vuelvo un medio loca. Bueno, aquí estamos. Perdonen la demora, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar, por participar, por la paciencia también. Medio profecía autocumplida, porque hoy Nati me decía, che, mirá si después no se puede entrar. Bueno, la verdad es que gracias por estar presentes. La idea de hoy, les cuento, es presentar el curso Deporte y Género, que es un curso que tiene 2 talleres adentro. El primer taller es este que se llama Lo que no puedes dejar de saber sobre género, masculinidades y violencia, y va a haber un segundo taller que está más enfocado en comunicación y género sobre periodismo deportivo y comunicación con enfoque de género. El curso, en realidad, es un curso online, pero no es un curso online en el que yo doy clases, sino que es un curso online autoadministrable. Esto quiere decir que cada uno y cada una de ustedes lo va a poder hacer en su casa al tiempo que quieran y necesiten, y ahí la Pepa ya les va a compartir el link de lo que es el curso para que lo vayan probando, lo tengan, y ahora les voy a mostrar cómo es. Entonces esta primera instancia de encuentro era para verles, conocerles, que me conozcan, y sí hacer una introducción y contar sí algunas cosas que tienen que ver con el curso, pero que también tienen que ver con esta nueva dirección de políticas de género que se crea en el ámbito de la Secretaría de Deportes, de la mano de Inés Arrondo cuando asume. A ver, esta dirección que está a mi cargo, yo soy la directora nacional de políticas de género, tiene digamos, como gran objetivo la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas deportivas. ¿Y con quiénes vamos a trabajar? Con las federaciones, con la Secretaría de Deporte y todos los clubes. ¿Sí? Ese es como nuestro gran mundo de intervención. Y un poco el desafío que tenemos es empezar a trabajar algo que ha sido muy postergado en la historia del deporte, que tiene que ver con grandes aristas, que les voy a contar que son 3 en principio, y después también les voy a dar la palabra, al menos a 3. A ver, somos un montón, así que quizás yo hable mucho y no sé si vamos a poder hablar todos, pero por ahí sí podemos ir habilitando los micrófonos a las quienes quieran decir algo puntual a partir de algunas preguntas que yo haga, y después, si lo necesitamos, vamos a pautar otro encuentro de debate si queremos, o podemos hacer salas de reuniones, yo con eso no tengo problema, pero sí quiero nombrar esto, ¿no? Tenemos como 3 grandes desafíos. Por un lado, eliminar las violencias por motivos de género en el deporte, que son muchas, que podríamos decir que la ley 26485, que es nuestra ley de violencia de género a nivel nacional, establece tipos y modalidades y ámbitos, ¿no? Donde la violencia de género se expresa. El deporte es uno de esos ámbitos, ¿sí? Es un ámbito institucional donde la violencia de género se expresa de varias formas, varios tipos de violencia, y creo que el gran desafío que tenemos en el mundo del deporte es empezar a identificarlas, ¿sí? ¿Cuáles son esas violencias de género o por motivos de género que hay en el mundo del deporte? ¿Cómo las identificamos para empezar a prevenirlas y erradicarlas? El otro gran desafío es la igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, lo que decimos es que en el mundo del deporte, tengo todos los perros ladrando alrededor, perdón, en el mundo del deporte, la mujer
ha sido históricamente postergada en varios sentidos. El primer sentido es, bien de historia, la negación, o sea, la imposibilidad de acceso directamente al deporte en sus inicios, a muchos deportes. En otro momento de la historia, cuando las mujeres pudieron ir accedieron a los deportes que se consideraban femeninos. Hace poco tiempo que se empezó a dar una batalla en contra de los estereotipos y la posibilidad de acceder a cualquier tipo de deporte por parte de las mujeres. Estos estereotipos que fueron generando la imposibilidad de acceso no son casuales, y ahora vamos a ir un poquito a eso, pero en definitiva la igualdad de oportunidades tiene que ver con la ampliación de derechos. Y en una historia de desigualdades, esto se hace a través de lo que se llaman políticas positivas. ¿Y qué quiere decir? Reforzar ahí donde hay un desequilibrio. Entonces, cuando a veces nos preguntan, hey, ¿por qué con las mujeres? ¿Y por qué esto a las mujeres sí, a los varones no? Es porque son las mujeres quienes han tenido una historia de postergación enorme en el deporte, y para equilibrar esa balanza hay que poner mucho más acá para que esto pueda, vamos a decirlo así, equilibrar. Y cuando estemos quizás en igualdad de condiciones podamos discutir otras cosas en términos de igualdad de oportunidades. Eso se llama políticas positivas, y ese es nuestro segundo desafío. Entonces les decía, violencia, igualdad de oportunidades, y el tercero es la transversalización del enfoque de género. Y ahí, gran desafío, y creo que esto tiene que ver con este curso, y es cómo hacemos para que la formación, el saber, se transformen en prácticas transformadoras. De nada nos sirve que todo el mundo haga este curso, ¿sí? Y que todas las personas lo recorran, si después no les interpela absolutamente nada de su posicionamiento en el día a día, en el deporte y en sus prácticas, ¿sí? Entonces, el gran desafío es cómo esto que podamos aprender tiene un correlato con ciertas preguntas o transformaciones en la práctica cotidiana del vóley, ¿sí? Y de quienes son entrenadores, entrenadoras, atletas, dirigentes, dirigentas, ¿sí? Esto tiene que tener ese correlato, y es el que hay que construir. En las cuestiones de género no es una cuestión de saber, de que yo haga un examen y le pregunte, a ver, definición de género, definición de patriarcado, y que entonces la sabemos perfectamente bien, pero después seguimos reproduciendo sistemáticamente prácticas que no reflejan esa deconstrucción que tenemos que hacer, y eso nos pasa un montón todo el tiempo. No digo solamente en el vóley, digo en todas las disciplinas, en el fútbol también. Hace muy poco tiempo venía trabajando fuertemente con los protocolos con un club muy importante de fútbol, y desde el primer caso que surgió se condujeron mal. Entonces digo, yo vengo trabajando hace un montón de tiempo, trabajando un protocolo y demás, y ante la primera situación no lo podemos usar. Eso es porque el trabajo en materia de género es transformar una forma de mirar las cosas, ¿sí? Una forma de mirar las cosas y entenderlas. Por eso hablamos de la perspectiva de género, la mirada de género. Y un poco este curso lo que intenta es ofrecer alguna herramienta conceptual, teórica conceptual y de debate para empezar a incorporar esa mirada, ¿sí? De eso se trata el curso. El curso, o sea, el taller, como les decía, es autoadministrable. Bueno, paro acá y hago una pregunta a 3 personas nomás que me quieran decir, levantan la mano o se sacan el mute y me cuentan, desde su experiencia en el vóley, cuáles serían los 2 o 3 principales desafíos en materia de género. Sin repetir y sin soplar, ¿quién me quiere contar cuál es su percepción al respecto? Vamos, vamos. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola. Soy Natalia de Córdoba. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta es en el ámbito de la dirigencia, poder aceptar todas estas temáticas y que las podamos introducir, hacer el gran esfuerzo si podemos empezar a tener estos departamentos o estas secretarías de género para que desde las federaciones podamos empezar a abordar estos temas. Y bueno, creo que este curso es el puntapié inicial, por lo menos para mí, para poder trasladarlo al vóley de Córdoba. Así que empezar a poder empezar a hablar de esto, digamos, creo que es el inicio, y bienvenido sea lo que podamos trabajar y lo que podamos empezar a bajar para todos los chicos, las chicas,
para los jugadores en general, por supuesto, y desde la dirigencia y para los profes, ¿no? Que somos los que estamos en el contacto diario y cotidiano con los niños. ¿Acá tenemos? ¿Vos estás viendo? Buenísimo, Nati. Es muy importante lo que decís porque, a ver, ¿con qué tiene que ver esto de la creación de las áreas género dentro de las federaciones, en las comisiones directivas, la incorporación de las mujeres? Y yo voy retomando estos desafíos que ustedes me vayan planteando para ir conceptualizando un poco. Yo hablaba recién de las políticas positivas, que tiene que ver con reforzar algunas cuestiones para llegar a una cierta igualdad. La creación de las áreas género tiene que ver con eso, tiene que ver con armar instancias de empuje de una temática que si no lo toman ciertas personas comprometidas y con cierta formación en el tema, no es algo que naturalmente suceda. Entonces, empujar el fortalecimiento institucional en términos de generar estas áreas y que allí se sumen todas las personas comprometidas, que no necesariamente tenemos que ser las mujeres, podemos ser mujeres y varones, ¿sí? Tiene que ver con darle un espacio y una visibilidad a una problemática, ¿sí? Y empujar la incorporación desde ahí de una mirada distinta. Porque cuando hablamos de la incorporación de la mirada de género, lo que estamos diciendo es que en un sistema donde históricamente ciertas miradas, como las miradas de las mujeres y la mirada de las otras identidades de género, han sido excluidas, ¿sí? Incorporar la mirada implica incorporar necesidades, puntos de vista diferenciales que hay entre lo que fue históricamente dominante, que fue el modelo masculino, ¿sí? Y eso lo puede traer como mirada otra identidad que no es la dominante. Esto es lo que nos viene a decir la perspectiva de género. Y entonces me voy a meter, no sé si alguien más me quiere decirme otro desafío, y si no voy a empezar a meterme un poquitito en la definición del concepto de género. Guille, hola, Agus, Boyesuk, como por ahí incorporar lo que llamamos el techo de cristal, tanto en las dirigencias como en lo que es el acceso a diferentes espacios en las mujeres en el ámbito del deporte. Me parece un desafío importante. Me parece que se le volvió a cortar la luz, como había dicho la otra chica antes. Y bueno, habría que hablar de vóley. Seguir hablando de vóley, Nati Espinosa. Aprovechamos para agradecerle a todos los que están acá, la verdad que de parte de nosotras, del momento que tomamos la iniciativa en ponernos en contacto con Guille para poder generar este encuentro y esta capacitación de perspectiva de género. Al principio teníamos miedo de no llegar a los 100, porque sabíamos que el máximo era 100, y de golpe estaba explotado, éramos 86 a las y media, y decíamos, chicas, ¿qué hacemos? Y ya hablamos con Guille temprano, y nos dijo, chicas, quédense tranquilas, nunca me ha pasado que se quede gente afuera, no sé. De golpe eran y media, y eran 92 personas, no entró Guille, quedó Guille, o sea, quedó la que daba la capacitación, quedó afuera, o sea, nosotros estamos en un cumple feliz, y la verdad que con toda la movida y el movimiento que se está generando, ver tanta gente acá, ver que tanta gente se quedó afuera y que están desde la retransmisión, porque en la retransmisión hay casi 100 personas también.
O sea, somos 200 personas que en este momento estamos escuchando a Guillermina. Bueno, estábamos porque ahora se fue porque se le cortó la luz. Así que, nada, gracias. Veo mucha gente querida, lo veo a Chichón y Chichón, te amo. Así bueno, que esas nada. cosas podrían ir quedando fuera de las retransmisiones. ¿Sí? Nosotras también Bueno, llamamos. no, pero lo hago público. Cállate, Daniela, lo dije yo primero. Soy Carla. Así que nada, en cuanto a la capacitación no sabemos decir más nada nosotras, más que el link ese y todo lo que fue diciendo Guille. Y si quieren hacemos un intercambio de chistes, no sé, porque estamos esperando que... exactamente, Manu, vos me conocés desde chicos, nos conocemos, todo esto fue una estrategia y ahora empieza la posta. Pero bueno, de verdad es hermoso ver la cantidad de gente que hay queriendo que esto cambie. Es tu momento de fama, ahora tiro unos temas, ahora bailo, meto coreo. Perdón, tendríamos que ver quién está de hospedador o hospedadora por si Guilla está tratando de entrar, ¿no? Sí, les tendría que aparecer. Directamente, por lo menos para aprovechar el tiempito que nos queda de hoy, mostrarles un poco los módulos del curso e iniciar por lo menos así con la definición de género para tener un punto de partida común. Pero les escucho si alguien me quiere puntualizar algún otro desafío que consideren que tiene el vóley. Habían dicho uno antes de que desaparezca. A ver, dale. Agus, que no sé si está o no está, no la veo ahí, pero había dicho que empiecen a desaparecer. Nosotros estuvimos en una charla con el Comité Olímpico y decía que las mujeres generalmente tienen un techo de cristal que se le pone simplemente por el hecho de ser mujer, y es empezar a romper esos techos que están impuestos a nivel cultural y empezar a que la mujer empiece a ocupar otros roles dentro del deporte, dentro de las directivas, dentro de toda esa cuestión que capacidad sobra. Absolutamente. Claro, el techo de cristal, que es originalmente nace de lo que es el ámbito de lo laboral, es cuando las mujeres en realidad pueden hacer un desarrollo hasta cierta parte donde aparece un techo donde no se las deja crecer. En la política, por ejemplo, todas llegan hasta cargos altos, menos, ¿no? Por ejemplo, Inés es la primera secretaria de Deportes de la Nación en toda la historia de nuestro país. Nunca una mujer tomó ese rol, ¿sí? Entonces, el techo de cristal se refiere a eso, al techo que se le pone a las mujeres para asumir cargos de dirección, ¿sí? O de conducción de ciertos lugares. En el deporte en particular, las estadísticas para las federaciones, para las secretarías de deporte, y bueno, ni hablar de los clubes en las dirigencias, es muy, muy baja.
O sea, la participación de la mujer en las dirigencias y en las federaciones también es bajísima. Yo después les voy a compartir, y creo que está en el curso también linkeado, las tasas de participación de mujeres en las dirigencias. ¿Sí? Porque las comisiones directivas están compuestas mayoritariamente por varones, y esto tiene que ver con una historia donde obviamente desde los orígenes a la mujer se la consideró no apta. A ver, lo que yo quiero dejar en claro es esto porque me parece importante. Nosotros podemos estar atravesando hoy una situación de transformación social y en materia de género haber muchos avances, ¿sí? En las discusiones, en los temas, en cómo se está incorporando. Esto no quiere decir que se traduzca exactamente igual a las prácticas cotidianas y a las estructuras, ¿sí? Entonces, qué sé yo, nos pueden decir, bueno, pero ahora las mujeres dirigen, las mujeres practican deportes que históricamente fueron masculinos, las mujeres han sido hasta presidentas, ok, es cierto, pero en las estructuras esto no es que se refleja así igualitariamente, si no, no seguiríamos teniendo la cantidad, digo, en términos de violencia, la cantidad de femicidios que tenemos. Femicidios es la muerte de las mujeres por el solo hecho de ser mujer, no es la muerte de una mujer, ¿no? Y esto es importante, es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. No tendríamos eso en materia de violencia, no tendríamos la poca participación de mujeres en los ámbitos de conducción de todo tipo. Digo, la política cambió porque tenemos una ley de paridad, pero si no teníamos la misma situación, no debería ser así y lo sigue siendo, ¿no? Con lo cual hemos avanzado un montón, pero nos queda mucho por delante. Voy a hacer les voy a mostrar, sí, escucha. ¿Puedo acotar algo? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Rocío de la provincia de Córdoba, pertenezco al colectivo Doble Cambio y un poco pensando esto que nos preguntas, de qué consideramos que cómo vemos el vóley en particular desde la perspectiva de género, y bueno, ahí una de las cosas interesantes que nos parece analizar es que el vóley históricamente es un deporte practicado por mujeres. Hoy se duplica la cantidad de mujeres federadas con respecto a lo de los varones. Durante el ciclo escolar es el porcentaje de la clase de educación física, se da más vóley a las mujeres que a los varones. Los varones comúnmente en las escuelas no pasan por el vóley, las mujeres sí. Y bueno, es un deporte que históricamente es practicado por las mujeres, y bueno, aún internamente, digamos, en el sistema del vóley, la liga, por ejemplo, profesional de las mujeres no está del todo profesionalizada, hay muchos problemas de calendario, y bueno, hay un montón de circunstancias ahí que tiene que ver más con el alto rendimiento, que es medio paradójico, porque si analizamos que el vóley es históricamente más practicado por mujeres, quizás el desarrollo del profesionalismo debería ser mayor, y sucede al revés un poco. Va yéndose un camino hacia la profesionalización, pero entendemos que falta un montón, digamos. Tenemos una liga corta, bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que la liga no sea del todo profesional. Entonces, creo que es muy interesante para analizar qué sucede en el interior del vóley, porque esto es al revés del fútbol, por ejemplo, que históricamente es jugado por hombres. Quizás lo que podemos decir ahí es que en realidad, si bien hay a ver, esto tiene que ver con la historia, y un poco me parece que en el curso lo van a poder ver, y está bueno, es cuál es la historia, ¿no?, en la constitución del deporte y qué lugar tuvieron las mujeres, ¿no? Digo, lo interesante es saber que el deporte, como toda construcción social, porque lo es una construcción social, está atravesada por los paradigmas de la sociedad y de la cultura y de la política de una sociedad. Y el deporte en nuestra sociedad, y esto más a nivel general, no solamente digo Argentina, se constituyó como un ámbito de lo público y para los varones. Por lo tal está creado al modo de los varones, independientemente de que después el acceso de las mujeres a las disciplinas haya sido progresiva. E inclusive, independientemente de que haya disciplinas que son más practicadas por mujeres, eso no ha ido habilitando necesariamente a las mujeres a ser quienes las conduzcan. Y cuando digo las conduzcan, digo las dirijan, digan las entrenen. Muchas veces, cuando nosotras discutimos desde las políticas de género la necesidad de ir hacia unas constituciones paritarias en la conducción del deporte, o hablamos de que queremos más entrenadoras, que las mujeres queremos entrenadoras mujeres también, ¿no? Y lo estamos planteando en distintas disciplinas, también aparece la cuestión de, pero no hay mujeres.
No hay mujeres para dirigir, no hay mujeres para arbitrar, no hay mujeres para entrenar. Y ahí uno lo que empieza a entender es que eso está muy relacionado con todas las cuestiones de género a nivel de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa con el cuidado de los hijos y de las hijas, con las tareas de cuidado, con el desarrollo profesional, independientemente del deporte, digo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una mujer pueda dedicarse desde el trabajo hasta entrenar, hasta la vida en el club, y que esto sea una posibilidad de igual posibilidad para varones y para mujeres? Si históricamente, independientemente del deporte en sí, la mujer estaba relegada a lo privado, al cuidado, a maternar, difícilmente, si eso no se equilibra, la mujer tenga las mismas posibilidades de hacer uso de su tiempo libre, de su desarrollo profesional, de la vida en el club, del tiempo de dirigencia y demás, si no hay nadie que sostenga esto otro. ¿Qué pasa con los horarios? ¿No? Hasta hace un tiempo teníamos enormes dificultades con los horarios en los que se ponían las reuniones de dirigencia. Imposible. Si había que cuidar a los chicos y demás, no estaba contemplada la posibilidad de entender cómo esto influye en la vida de la mujer, que tiene un peso distinto. Después, obviamente, están las historias personales, las diferencias, por supuesto, pero digo, esto es social y cultural. ¿Hay alguien que haya consulta? ¿Alguien se quedó de anfitrión mientras yo me fui por mi corte de luz? ¿Quién quedó de anfitrión o de anfitriona? Ahí en el chat habían puesto una Sofía. Sofía Sánchez. Sofía Sánchez, ¿estás por ahí? Sofía. Porque quería compartir pantalla, pero me dice el anfitrión inhabilitó la función. Ah, dice que ahí está, Sofi. Sofi, ¿me habilitas la función de compartir pantalla? Así les muestro el curso y de paso ya se los voy presentando. Y te dejamos afuera, te inhabilitamos todos. La verdad, ustedes... No, de paso les digo esto. Género es igual a mujer. Aquí, los varones presentes. Género es igual a hablar de cosas de las mujeres. Dos opiniones de quien quiera de los varones que están acá presentes. Bueno, ya que estoy, me sumo y opino. No, género no tiene que ver con mujeres. Ajá, un poquito más, ¿con qué tiene que ver? ¿No tiene que ver con mujeres? ¿Con qué tiene que ver? Y el género es una construcción. Bien. Sí, tal cual. Tanto masculino como femenino también son construcciones sociales, pero el género es esto, ¿no? Una construcción que tanto un hombre puede sentirse mujer como una mujer puede ser o hombre o tener una inclinación o sentirse de una manera. Exactamente. Si no estoy muy... No, está perfecto. El género es una categoría, digo, es un concepto analítico, es un concepto político y es un concepto ético. ¿Y esto qué quiere decir? Es una categoría que nace para explicar que no todo lo que era, y esto lo digo en términos binarios a propósito ahora y después avanzo un poquito más, que el ser mujer y el ser varón no tenía que ver con si se nacía con pito o vagina, ¿sí? Sino con una cantidad de construcciones, mandatos sociales, normas de género que te construían identitariamente varón o mujer. Entonces el concepto de género viene a explicar, ¿sí?, que estas diferencias anatómico-sexuales entre los sexos nada tiene que ver con el género, ¿sí? Que nacer con este organismo físico, biológico y anatómico no es destino. Y que no es destino tiene que ver con eso que decía Mauro, creo recién, que no necesariamente eso te hace varón o mujer en términos genéricos, ¿sí? A eso se le llamó en su momento el sistema sexogénero. Y ahí voy a aprovechar para mostrarles el curso. ¿Están viendo mi pantalla? ¿El curso? ¿Ven todos? Sí, se ve perfecto. Este es el curso, entonces uno, por ejemplo, va acá a empezar y los va a llevar directamente al índice. Este es el índice del curso. El primer módulo es género y deporte, el segundo módulo es masculinidades, el tercer módulo es violencia por motivo de género. Hay una evaluación multiple choice muy sencilla para certificar y que cuando lo certifiquen les va a llegar el certificado también. En el módulo género y deporte, un poco está esto que veníamos conversando
en esta primera parte, que es, bueno, ¿qué tiene que ver pensar al deporte desde una mirada de género? ¿Qué rol ha tenido el deporte en la historia? ¿Por qué el deporte se ha construido al modelo masculino? ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos en el ámbito del deporte, jugadoras, jugadores, entrenadores, entrenadoras, al ser un espacio de socialización? Y entonces ahí voy a retomar esto del sistema sexo-género. Yo voy avanzando por acá, pero esto es, ustedes ya tienen el curso, ¿no? ¿Ya se los pasó la Pepa por el chat? Si no, yo ya se los paso. Estuve viendo y no vi que esté en el chat compartido. No sé si se me pasó o qué, pero no. No hay problema, yo ya se los comparto. ¿Ven? El curso es así, entonces van a ver notas, más info, les surge una nota, hasta la parte conceptual, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía recién es el concepto de género, lo que viene a decir es que mujeres y varones no nacemos, sino que nos hacemos, que nos construimos, y que esta construcción es social, ¿sí? Y que no tiene que ver con cómo nazco yo en términos biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos varones y mujeres biológicamente, pero se nos atribuyen una cantidad de cosas y de mandatos, como por ejemplo, que los varones son, ¿qué? ¿Cómo son los varones según el patriarcado? Yo estoy avanzando, pero esto ustedes lo tienen todo y ahora se los voy a compartir. Los varones son fuertes, ¿sí? Son los que tienen el control, son los proveedores, son del ámbito de lo racional y pertenecen naturalmente al espacio público. Las mujeres son sensibles, pasivas, tienen como destino la maternidad, es su función social la maternidad, aman cuidar por amor, son emotivas y han sido históricamente relegadas al espacio de lo privado. Lo que viene a hablar también el concepto de género es que todo, porque acá hay algo que tiene que estar muy claro. Cuando uno habla de los varones y las mujeres no estamos diciendo que no tenemos diferencia entre nosotros, las tenemos. El problema es que estas características que ven acá entre los varones y las mujeres, que han sido construidas socialmente, tienen un orden de jerarquización. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que está asociado al varón está valorizado, mientras que todo aquello que está asociado a la mujer está desvalorizado, ¿sí? Un claro ejemplo puede ser el trabajo. El trabajo en la afuera siempre fue valorizado y el trabajo doméstico invisibilizado, no solo desvalorizado. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido esto en el deporte, por ejemplo? Las mujeres, cuando pudieron acceder, estaban aptas, por decir de algún modo, para aquellos deportes sensibles, con el cuerpo estilizado, con ciertas figuras, con ciertos movimientos finos y delicados, ¿sí? Mientras que al varón se le han atribuido todos otros deportes más vinculados con la fuerza. ¿Cómo se ve esto también en la construcción de cuál es el varón exitoso, el cuerpo exitoso del varón para el deporte también? Y esto vale lo mismo para las mujeres. Todo esto que vemos acá son lo que producen los estereotipos, ¿no? Lo que llamamos los estereotipos de género. Y nacen a partir del patriarcado, y el patriarcado no es ni más ni menos que un sistema social y cultural de dominación de lo masculino por sobre lo femenino, ¿sí? Es este sistema el que va generando estas cuestiones. Vivimos en el sistema patriarcal, porque es el sistema, esto lo que dice es que el mundo fue, por decirlo de un modo, el mundo está planificado y pensado para el varón, porque se pensó en un sujeto universal varón, ¿sí? Y desde ahí, ¿sí? Y desde ahí se dirige y se construye todo. Entonces, en esa construcción patriarcal, ¿sí? Es donde aparece la jerarquización de lo masculino por sobre lo femenino, y ni hablar de las otras identidades de género, ¿sí? Género, patriarcado, ¿sí? Estereotipos de género, roles de género, esto que les contaba acá sobre qué es lo que es normalmente aceptado para un varón y para una mujer. Y acá quiero detenerme nuevamente en algo que me parece clave en términos del deporte. ¿Qué pasa? Que yo a una niña, a un niño, sin darme cuenta desde muy chiquititos, ¿no? Porque voy a hablar, por ejemplo, del tema de las fuerzas en el deporte. Una niña, un niño pequeño, yo, por ejemplo, soy mamá, tengo un varón y una nena, le ofrezco determinados juegos a uno y determinados juegos a otra, ¿sí? Desde la temprana infancia. ¿Qué cuerpos y conquista del espacio estoy desarrollando según lo que estoy ofreciendo? El juego es un dispositivo que crea cuerpo, crea subjetividad, ¿sí? Crea una forma de habitar el mundo. Si yo desde muy pequeña a mi hija le hago jugar en espacios reducidos, de forma suave, en tareas de cuidado, con las muñecas, decorando, pintando,
lo que fuese. Pero esa es mi oferta, desde muy pequeñita. Y a mi hijo varón le ofrezco desarrollar su motricidad, ¿sí? A través de escalar, patear, correr, espacios abiertos. ¿Qué creen que pasa con los cuerpos de uno y de otro? Y digo esto porque es un ejemplo mega contrasencillo que sucede todo el tiempo y después nos encontramos con niñas y niños entre 6 y 7 años y los comparamos y dicen, no, pero no pueden jugar juntos y los varones tienen el doble de fuerza. Digo, ¿ese doble de fuerza es casual, es meramente biológico o hay una fuerza cultural en la educación del cuerpo y de la subjetividad que también hace la diferencia? Claramente, si yo a mi hija no la dejo explorar la conquista del espacio, de su cuerpo y de la fuerza, probablemente no la pueda desarrollar de igual manera que un varón. Ejemplo del fútbol. Digo el fútbol porque yo hago ejemplos de lo que yo más conozco. Si en el fútbol una mujer quiere ingresar a los 6, 7 años, que son donde empieza a haber fútbol femenino o quizás mixto, llega a una primera instancia de contacto con el deporte, grupalmente hablando, que antes no pudo acceder porque no había ese espacio, ¿no? Porque no hay para más chiquita. Ahora empezó a haber, pero no, yo digo, por ejemplo, hace un par de años no. Si yo ahí quiero poner en igual de condiciones, claramente al pibito, por decirlo, que viene jugando al fútbol de los 2 años, claramente hay diferencia. Ahora, ¿esto es porque la mujer no puede físicamente o es porque lo hemos producido de forma cultural por las imposibilidades de acceso y desarrollo diferenciales que se han dado? ¿Sí? Esto que estoy diciendo con estos ejemplos es lo que viene a explicar el concepto de género. ¿Sí? Cómo creamos cuerpo, subjetividad, mente y organizaciones, ¿sí? Desiguales entre los varones y las mujeres, y que esto se sucede porque desde el sistema patriarcal, al nacimiento de la mujer y del varón en términos del cuerpo biológico se le atribuyeron un montón de cosas, de qué debe ser una mujer y qué debe ser un varón, y que ese montón de cosas que se atribuyeron no eran valorados de la misma manera. ¿Sí? No eran valorados lo mismo que se espera para un varón de lo que se espera para una mujer. Y acá me voy a meter en un tema picante, pero que me parece interesante para el deporte, y es qué pasa con las expectativas en esto. Si yo tengo expectativas de triunfo solamente sobre el varón, ¿sí? Y sobre las mujeres, digo, y hablo del ámbito del deporte, inclusive el deporte recreativo, cuando los chicos son chicos y más, que las chicas se diviertan, que los varones compitan, que las chicas disfruten, que los varones ganen. Eso produce un modo de estar en el deporte y en la competencia. Tiene ese poder y eso también es desigual. No esperamos en la historia, no digo de cada uno de ustedes, ¿no? De cada una de ustedes. Eso para las mujeres igual que para los varones. ¿Sí? Esto se ve clarísimo en lo que ha sido históricamente la profesionalización de los deportes, ni hablar de la difusión de los deportes en los medios, ni hablar, ¿no? Cómo se comunica el deporte de las mujeres y de los varones. Ahora, pareciera, en todo lo que dije hasta acá, que, bueno, yo dije hablar de género no es hablar de mujer, pero estoy hablando de las mujeres. Y entonces el segundo capítulo de este curso lo que hace es indagar en todo lo que son las masculinidades. ¿Alguien aquí presente sabe a qué referimos cuando hablamos de las masculinidades? Es el estereotipo de varón hegemónico que se viene construyendo históricamente en nuestra sociedad. Exactamente. Cuando dijimos que hablar de género no era hablar de varón o mujer, estamos hablando de cómo los construimos, varones o mujeres u otras identidades, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la masculinidad también es una construcción, la masculinidad, como bien decía Agustina, hegemónica, es una construcción, y también podemos hacer el trabajo al revés, y que todos esos mandatos de construcción de lo femenino también pesan sobre los varones en términos de lo masculino. Ser un varón para esta sociedad no es ser cualquier cosa, viene asociado a un montón de rasgos y características, ¿sí? Que te hacen varón, el varón que la sociedad espera, ¿no?
El varón que la sociedad dice, este es un macho, ahora sí. ¿Sí? Y esto también tiene un montón de consecuencias y costos para los varones. Esto es clave. Es clave para todos ustedes y todas ustedes si trabajan con niños y niñas que están depositando en ellos. ¿Qué cosas les están diciendo que es ser un varón? Así como las mujeres, no nos preguntamos qué es una... Hablo en términos generales, ¿no? Las mujeres no nos preguntamos qué es ser una mujer, sino que en nuestros transcursos vitales vamos sintiendo estas cargas y estas formas que nos han dejado de lado en la historia. A los varones se les atribuyen otro montón de cargas que les han dado un protagonismo, pero que también tienen sus costos. Ahora, esos costos que tienen no pueden tampoco dejar de ver cuáles son los privilegios que han tenido en la historia. Y esos privilegios, si no se revisan, probablemente no haya posibilidad de transformación. Y acá esto es fundamental porque me parece que es clave entenderlo en la sociedad en la que queremos construir cuando hablamos de igualdad y la responsabilidad gigantesca que tienen entrenadores y entrenadores en la formación de los niños y las niñas y las juventudes. ¿Sí? Digamos, no podemos continuar reproduciendo sistemáticamente estos modelos de varón y mujer que traen padecimientos a las personas y a las sociedades, ¿sí? Entonces, esta es la responsabilidad que tenemos desde el deporte, porque es un espacio de socialización privilegiado. Los pibes y las pibas se forman en su carácter y en su personalidad con nosotros y con nosotras en el deporte que practican. Ese rol trascendental. Hay jóvenes que pasan su vida entera en el club, es su lugar de mayor pertenencia. En el alto rendimiento ni hablar. Entonces, la pregunta es, ¿qué mujeres, qué varones, qué identidad estamos formando? ¿Qué estamos produciendo? Esa enorme responsabilidad tenemos del mundo del deporte. Estamos reproduciendo identidades estereotipadas, no libres, padecientes, en nombre de qué margen tenemos para que las otras identidades puedan sentirse libres y plenas de derechos como nuestra ley indica, porque además esta es otra cuestión que yo siempre digo, esto no es una cuestión de opiniones. Nosotros tenemos un marco legislativo muy bueno y avanzado en este sentido, y no podemos desconocerlo. No es que a Guille le gusta, ¿no? Que a la directora de políticas, es un marco legal para nuestro país y de convenciones internacionales. Y yo en esto soy como bastante incisiva, porque cuando hay situaciones de violencia, por ejemplo, que es el tercer módulo, y me dicen, ay, pero yo no sabía, no sabía que esto era violencia, porque la sociedad antes esto se podía y ahora no. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber mínimamente cuáles son las leyes, ¿no? Digo, que la violencia de género está tipificada, que para el deporte también, que hay tipos y modalidades, y que cuando lo estamos haciendo, estamos cometiendo una falta, lo tenemos que saber. No podemos decir yo no sabía. Yo no sabía que la violencia psicológica es un tipo de violencia que no se puede ejercer. Que tratar mal a una jugadora y decirle cosas por su condición de mujer no tiene ni cabida hoy por hoy, y que hay un marco legislativo que esto lo indica. Y acá es el tercer módulo de este curso que habla de las violencias por motivos de género en el deporte y que me parece muy importante, porque la realidad es que en el mundo deportivo la violencia, sobre todo la psicológica, tiene un nivel de naturalización gigantesca. La cantidad de maltratos que se producen en el ámbito del deporte y que además se asocian a la disciplina, el rigor, el rendimiento y el éxito es brutal y muy naturalizada, más que en otros ámbitos inclusive. ¿Cuál es la responsabilidad? Conocer, saber, identificar, prevenir y erradicar. Hablo con muchísimas atletas que recién ahora que se le está empezando a poner nombre a esto, pueden decir, viví años de acoso psicológico en el ámbito del deporte y no me daba cuenta y creía que era para rendir y como me iba bien, X. Entonces, esto es clave y la responsabilidad de los entrenadores y entrenadoras que además trabajan con niños y niñas y juventudes, más aún. Insisto, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de responsabilidad y tiene además que ver con nuestro marco legislativo, ¿sí? Entonces les decía, el tercer módulo de este curso es violencias por motivos de género en el deporte y lo que trata de ver es esto, cuáles son los tipos de violencia, qué es la violencia por motivos de género,
cuáles son los tipos, los ámbitos y las modalidades y cómo los abordamos en el deporte. Y algunos ejemplos de cómo se da esto en el deporte, ¿no? Este es el tercer módulo del curso. Bien, todo este curso que yo ahora ya se los voy a compartir para que lo tengan y que recorre todos estos conceptos, como les decía yo, es autoadministrable. Cada quien se tomará el tiempo para recorrerlo y tal. Lo que sí me gustaría, y estudiarlo un poco, y bien, lo que sí me gustaría, por eso hice esta breve presentación y un pequeño recorrido. Así me gustaría escuchar, si tienen preguntas, dudas, cuestiones que vinieron a indagar y no irme, digamos, y no dejarlos con el curso sin haber escuchado un poco qué preguntas o inquietudes tienen en relación a esto. Así que abro los micrófonos, porque toda la parte conceptual es esta que yo ya les voy a compartir a ustedes para que la puedan ir recorriendo. Y si ustedes quieren que yo profundice ahora durante un ratito más que tenemos sobre alguna pregunta puntual, lo hago, pero me gustaría escucharles un ratito. Mientras voy a ir buscando el curso para compartirse. ¿No hay duda? ¡Qué genial! O algún tema que quieran que explique ahora, no sé, lo que quieran, Estoy para... A ver si... No, lo que yo tengo una duda es... hola, me llamo Valentina. Hola. Digo, este proyecto y toda esta iniciativa me parece que está muy buena y creo que por más de que hubiese estado bueno que suceda antes, nunca es tarde, pero creo que también estaría bueno como que todo este proyecto llegue realmente a todos los entrenadores y a todas las entrenadoras, como más profesionalmente hablando desde las federaciones, los distintos lugares del país, y que no sea solamente como, ay, bueno, lo voy a hacer para nutrirme más. Digo, creo que es necesario que realmente esto se aprenda y que sea parte de la formación del vóley. No es algo más, no es algo como aparte, no es que el deporte es una cosa y la violencia del género es otra. Creo que es un conjunto, entonces capaz estaría bueno. Para mí, dos cosas respecto a esto que me parece muy importante. Creo que una de las formas de desentender las cuestiones de género es pensarlo como un tema, ¿no? Entonces, el tema género, cuando en realidad es, insisto, qué varones, qué mujeres y qué otras identidades construimos desde el deporte. Desde el deporte. Y si tenemos mirada de género, no en eso. Si estamos atentes a que en realidad no es sin un sesgo esa construcción de nuestras atletas, de nuestra disciplina, ¿sí? Cuando en todas las cosas que hacemos todo el tiempo esto está involucrado absolutamente. Entonces, eso por un lado. Ahora, que esto se entienda y que se entienda así también es un camino de construcción, porque efectivamente no hace tantos años que hablamos de esto, ¿no? Y sigue habiendo mucha resistencia. Yo no sé, yo que trabajo en esto desde el año 2008, me sigue pasando que, nada, y ahora todo es género, y otra vez, y ahora qué más quieren, sí. Como si fuera algo de que nosotras queremos. Entonces, esto que decimos me parece clave porque la verdad esto tiene que ver con la construcción del deporte, no tiene que ver ni con las mujeres, ni con un tema aparte, tiene que ver con qué deportistas y qué deporte estamos construyendo. ¿Qué le estoy diciendo a los cuerpos de las mujeres? ¿Cómo los estoy moldeando, produciendo? ¿La de los varones? ¿Qué barreras para acceder estamos teniendo para otras identidades? Los Juegos de Evita, ya el año pasado, venían un montón de jóvenes diciendo yo soy no binaria. No hay respuesta para dar en términos del deporte a eso. No me siento ni varón ni mujer. ¿Dónde juego? ¿No? O quiero jugar a tal disciplina y no está para las mujeres, o al revés también, digo, porque insisto, ¿qué pasa con un varón que quiere hacer patín? Gimnasia artística. ¿Realmente creen que no sufre y no padece la violencia y los estereotipos un varón que no hace una disciplina históricamente masculina?
la pasan súper mal. Y no solo, digo, la pasan súper mal en su ámbito escolar, en su ámbito familiar. Sigue habiendo mucha dificultad en los clubes de barrio para que las familias a veces acepten que un niño o una niña quieren hacer un deporte que no fue históricamente signado para ese género. Sigue pasando, digo. Entonces esto no es una cuestión de, como bien decía recién, de un tema. Es cómo estamos construyendo el deporte, ¿no? Y ahora tomo el tema de lo obligatorio o no, ¿cómo hacemos? Miren, la realidad es que recién arrancamos con la ley Micaela a nivel del Estado, ¿no? Que es esta obligatoriedad de que los 3 poderes del Estado se formen en género. Y hay proyectos de que haya una ley Micaela para el deporte. De hecho, el diputado de Provincia de Buenos Aires se presentó la semana pasada la obligatoriedad de que las estructuras del deporte se formen en materia de género. Hoy yo estoy en una posición de invitar y de que entendamos de que es una necesidad enorme y que cada vez hay una necesidad más grande porque hay mucho desconocimiento también y todo el tiempo los entrenadores están encontrando y las entrenadoras con diferentes situaciones que no saben cómo abordar, todo el tiempo. Entonces es una necesidad. Por ejemplo, hay federaciones que han decidido incorporarlo de forma obligatoria para todas sus escuelas de entrenadores y entrenadoras. Las escuelas de desarrollo deportivo de todo el país, que son más de 1000, va a tener como obligatoriedad esta formación. Los head coach y los managers de las selecciones nacionales con el ENAR van a tener que hacer el curso. Lo estamos proponiendo de esa manera y a las federaciones estamos invitando a que incorporen el curso en la formación de sus entrenadores y entrenadoras, en la formación de sus comisiones directivas, también nos parece fundamental, y estamos a disposición para eso y nos adaptamos al cómo, pero sí estamos invitando a que lo hagan. No es obligación, pero sí es una invitación y está a disposición esto, que además este es un curso inicial, online, tiene los conceptos básicos que la ley Micaela propone, recorre la gran mayoría de los puntos de la ley Micaela, pero después hay más. Nosotros creemos, por ejemplo, que un entrenador deportivo no puede no tener educación sexual integral, no puede no trabajar con los niños y las niñas educación sexual integral. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Educación para trabajar materiales específicos para los entrenamientos y trabajar, por ejemplo, estereotipos, trabajar educación sexual integral. Como tenemos un plan de trabajo muy grande, estamos invitando a que lo incorporen a su estructura de formación. No, creo que hoy una formación integral de cualquier entrenador tiene que tener perspectiva de género. No puede ser de otra manera. Invitamos y nos ponemos a disposición para eso. Pero bueno, no creo que sea el momento de obligar, aunque si las leyes estas que se están presentando salen, van a ser obligatorias para las estructuras del deporte. Sí, ahí hablé un montón. ¿Quién más? Eugenia. Eugenia, sí. Sí, escuchándote también pensaba la importancia del enfoque de derechos, ¿no? Sí. Digamos, yo soy deportista, juego al vóley y soy psicóloga y trabajé en un proyecto interdisciplinario que nos costó bastante, digamos, que básicamente con quien nos costaba mucho trabajar era con los entrenadores y las entrenadoras, en términos de que puedan mirar a las personas que forman, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, como un sujeto de derecho, porque tradicionalmente no se lo ha visto así. Entonces, cuando vos le proponés a un entrenador, a una entrenadora, hablaste de manera particular con esa persona, no lo expusiste. O sea, la práctica de exposición es una práctica muy, muy naturalizada. Decir adelante del grupo, muchas veces un montón de barbaridades a ese deportista, ya sea si jugó bien, si no jugó bien, si tiene que bajar de peso, si tiene que subir de peso, lo que fuere. Y está tan naturalizado que muchas veces se lo ve como normal, digamos. Pero cuando lo empezás a desnaturalizar y lo trabajás con ellos, o sea, rápidamente podemos ver que es una obligación. Aunque se están vulnerando derechos, digamos, de esa persona, o también dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hablar si es un niño o una niña? Sí, ¿qué importa lo que piense? ¿Qué importa lo que sienta? Y eso, para mí, tenemos todo un largo camino de trabajo ahí, ¿no? ¿Podría compartir algo? Hola, Guillermina.
Yo soy docente, profe en las escuelas secundarias, y la ESI, la Educación Sexual Integral, que es una ley, lo que todos sabemos, me parece una buena puerta de entrada muy importante como para hablar perdiendo de la imagen corporal, desde la diversidad sexual. Tenemos pero muchas herramientas ahí que nos ayudan a romper estos estereotipos, ¿no? De esta sociedad machista en la que estamos, que por ahí hay docentes o entrenadores que son más machistas, ¿no? Y más discriminadores que los propios chicos. Porque los chicos cuando uno les habla entienden, toman conciencia y lo toman de una forma natural. Es el adulto el que genera esas divisiones, genera esas competencias y es el que genera el clima en el deporte, ¿no? Ellos mismos discriminan. Lo he vivenciado y bueno, siempre trato de luchar contra eso. Gracias. A ver, yo creo que el patriarcado, como decimos nosotros, o el machismo, nos habita a todos y a todas, ¿no? Digamos, y lo reproducimos en diferentes maneras y en diferentes prácticas cotidianas, es la forma en que nos educaron. Creo que esto es lo que hay que entender. Y también hay que leer también en contexto algunas cuestiones. Creo que, como bien decía Eugenia, como bien decía Karina, hay cuestiones de derechos que hay que empezar a respetar y a ser conscientes de que cuando no lo estamos haciendo lo estamos vulnerando y que esto no es una cuestión menor, porque creo que cuando podemos identificarlo en las historias de vida de cualquiera de ustedes, digo, o de cualquiera de personas que ustedes han entrenado y demás, esto adquiere una relevancia enorme, que no es hablar de género, no como, hablemos de género. Son situaciones del día a día, de la vida, de todos ustedes, de todas ustedes, de los pibes y de las pibas, que pueden transformar, reproducir, habilitar o permitir un crecimiento en autonomía y libertad diferente. A eso me refiero yo con la responsabilidad del mundo del deporte, ¿no? Ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando porque viven el mundo del deporte y tiene un peso enorme en sus vidas. Entonces digo, cuando uno empieza a adquirir perspectiva de derechos, perspectiva de género, empieza a mirar con unos lentes donde empieza a identificar qué estoy haciendo acá, qué estoy haciendo acá. Estoy reproduciendo, estoy violentando, estoy inhabilitando o estoy transformando desde mi lugar, desde mi rol, una situación que históricamente ha producido sufrimiento y desigualdad. Digo, lo planteo en esos términos porque me parece que es mucho más real y tiene mucho más que ver con nuestras vidas que hablar de conceptos. Digo, cuando una pibita, y lo digo así, como lo que pasó con la niña que quería jugar al fútbol, dedica su vida a querer jugar y el día de la competencia le dicen que no porque es mujer, ¿sí? No es discutamos de género, es una niña de 11 años que entrenó durante todos los días y jugó en un equipo durante muchos días y el día de la competencia le dijeron que no. ¿Qué impacto vital tiene eso en una piba de 11 años? Digo, de esas cosas hablamos cuando hablamos de género. Cuando una persona adulta que nació sexo biológica, varón o mujer, decide hacer una transformación de identidad, se somete a tratamientos hormonales, cambia, atraviesa la violencia institucional que aún sigue existiendo, y cuando además logra todo eso, quiere practicar un deporte y no puede acceder, ¿qué impacto vital tiene en su vida eso? Entonces, no son categorías, son vidas, personas, historias, ¿sí? Marcas. Cuando un atleta de alto rendimiento, y ustedes lo saben, deja todos los días de su vida distintas cosas para entrenar, formarse y demás, y lo que recibe en una cancha es, como decía Eugenia, maltrato psicológico constante, verbal, y encima el terror de que si algo de eso se dice y demás, y hablo por ahí más en alto rendimiento, seleccionados nacionales y más, te vas. ¿Qué impacto tiene eso en la vida, digo, no? ¿Qué impacto tiene eso en la vida? Digo, hablar de género es hablar de estas cosas. ¿Sí? Cuando tenés que soportar que te digan un montón de barbaridades sobre tu cuerpo, sobre ser mujer, sobre XXXX, y lo tenés tan naturalizado que ni siquiera te das cuenta que es violencia hasta que te empezás a enfermar, a lesionar, ¿no? Y que si además no estás siempre diciendo que sí, no te podés quedar. No, esto es hablar de género, ¿sí? Esto es hablar de género. Tiene que ver con estas cuestiones. Por eso creo que no podemos dejar la oportunidad de formarnos y entender de qué estamos hablando, porque son los impactos que tenemos en la vida de otros, de otras, y de nosotros mismos también, porque digo, cuando invisibilizamos las cosas que nos pasan, también tiene consecuencias en ese
sentido, ¿no? Digamos, de nuestras vidas. Para mí, quienes estamos en el deporte tenemos una responsabilidad gigantesca. Somos tanto como los docentes, ¿no? Digo, porque es eso. Formamos a las personas, nos formamos en el carácter, nuestra subjetividad, digo, es eso. Y en género, lo que decimos es, y esto lo vuelvo a repetir porque me parece muy importante también, es lo que tenemos que incluir son las perspectivas de las diferencias, ¿no? Porque otra de los grandes mitos es el tema de que somos todos iguales. Entonces no somos todos iguales, tenemos trayectorias vitales diferentes, lo que le ha pasado a las mujeres le ha pasado a las mujeres, lo que le pasa a otras identidades y le pasa a otras identidades. Yo jamás podría hablar de lo que significa hacer una transformación identitaria. Lo puedo estudiar, no lo viví. Entonces, incluir esa perspectiva vital cambia, transforma la forma de decidir, de incorporar cosas que uno no piensa si no tiene esa experiencia vital. Entonces, cuando uno dice, construyamos comisiones directivas, dirigencias, que incluyan a las mujeres, que incluyan otras identidades, estamos diciendo, nadie puede hablar por las experiencias vitales históricas de otros grupos. ¿Sí? Con eso tiene que ver. ¿Quién va a pensar en esa forma? ¿Quién puede traer esta mirada distinta? ¿Vale? Para todos los equipos, y quienes trabajan en equipos de alto rendimiento saben perfectamente de lo que hablo, en la composición de construir equipos, digamos, que realmente sean lo suficientemente diversos para que se potencien, ¿no? Y esto en las conducciones es de la misma manera, ¿sí? Bueno, sigo, me callo. ¿Alguien más? Ahí preguntaron en el chat, Laura Sí. Lombardo, que dice que no tiene un buen audio, ¿y qué posibilidades hay de pensar políticas de articulación con las federaciones para impulsar el deporte mixto en la niñez en ámbitos de competencia y recreativos? En realidad, ustedes saben que las escuelas de iniciación están trabajando fuertemente en eso. Las escuelas, que eran las escuelas de iniciación deportiva, están por todo el país. Ahora se van a llamar escuelas de desarrollo del deporte, trabajan en deporte mixto. Y el Romero Brest también está trabajando todo lo que es deporte mixto. Quizás haya una deuda todavía en los deportes mixtos a nivel de las instituciones educativas, que me parece clave. Tenemos una deuda enorme con la incorporación de la formación de perspectiva de género en la formación de los profes y las profes de educación física. Tenemos todo ese camino también por recorrer. Pero bueno, hay lugares donde esta formación mixta está incluyéndose, inclusive también paralímpica, deporte adaptado. Hay escuelas que están ya empezando la experiencia también de incluir algunos deportes como el vóley, por ejemplo, sentados y sentadas, para poder incluir en la misma clase lo que se llama convencional y para digamos, deporte adaptado juntos en el aula. En el aula no, en los patios, en los Zoom, eso también se está trabajando. Pero bueno, son cosas que nos van a llevar un montón de tiempo, ¿no? También ir preparándolo de esta manera. Guillermina, perdón, no sé si se escucha bien. Yo te pedía disculpas, soy Laura, que te leí un mensaje. Yo trabajé en ese programa de Escuela de Iniciación Deportiva, y ese programa para el ámbito del voleibol se cerró hace 2 años. Se cambió a un formato de beach volley con una escuela. Bueno, la verdad es que es un programa bastante abarcativo y trabajábamos en escuelas mixtas. Mi pregunta, bueno, eso no funciona más, así que en el ámbito de hacía articulación entre la Secretaría de Deportes y la Federación Metropolitana y las escuelas, porque lo habíamos armado en un marco de escuelas públicas. Bueno, otra de las cosas que no está más. Lo que te quería yo consultar era qué posibilidad había de la Secretaría de Deportes de la Nación de articularlo con las federaciones deportivas. Porque, por ejemplo, en vóley nuestra competencia es súper abierta y permite el trabajo mixto. Pero todavía no está, se puede trabajar, se juega en sedes femeninas, sedes masculinas, cada provincia funciona distinto, sedes mixtas, pero en los clubes propiamente dicho, se sigue trabajando mini vóley, varones en una clase, en un entrenamiento, mujeres en otras. No en todos, para mí el vóley es un deporte que está súper avanzado en un montón de cuestiones de igualdad de género. De hecho, tiene una liga mixta en la edad adolescente, que no sé si hay otro deporte que lo tengan, como la Metro. Pero me parecía interesante pensar en que si eso no se baja desde las políticas públicas, que se iguale con lo que se hace en la educación, porque en la educación las clases de educación física son mixtas, no va a producirse como muy rápido estos cambios en los que estamos pensando.
Era eso nada más. Viste que Y hay en mucha realidad, resistencia de parte de lo último, mucha resistencia también a algunas cuestiones que tienen que ver con eso, más de los adultos que de la niñez, ¿no? hay un tema que yo siempre lo pongo sobre la mesa. Digo, esta inquietud tuya, yo creo que el SUBSE, que es Dani Díaz, lo está súper pensando y hay mucho proyecto en ese sentido. Creo que también hay una cuestión que ustedes también saben mejor que yo, que es cómo vamos transformando y generando las condiciones para que ciertas situaciones sucedan, ¿no? Porque si no estamos, bueno, ahí decían, hace mucho que estamos trabajando en forma mixta en las clases en educación, pero no sabemos mucho, no está la formación. Entonces, creo que hay ahí un tema de ir avanzando, pero a medida que vamos acompañando los procesos de formación necesarios para que eso se den en condiciones de cuidado. Y en este sentido, digamos, creo que todavía están muy fuertes algunos estereotipos sobre las diferencias, sobre todo físicas, entre los varones y mujeres, sumamente arraigadas, y que incluso, de hecho, sigue siendo uno de los motivos por los cuales seguimos teniendo dificultades para la inclusión de personas transgénero, ¿no? En algunas disciplinas, sobre todo en alto rendimiento, con los comités olímpicos internacionales y demás. No solo eso... Sí. Tiene una doble vara eso de ver las diferencias sexuales, porque en la escuela nadie les preocupa que hagan educación física en forma mixta. Del mismo modo que cuando no pasa nada, sí les preocupa. No, del mismo modo que no pasa nada, pareciera que no pasa nada cuando podemos incorporar a una persona transgénero a un deporte recreativo, pero si es en competitivo y me va a ganar, porque supuestamente la fuerza del varón negando la identidad, ¿no? Ahí sí se complica, por supuesto, y tiene que ver con lo mismo, pero también vuelvo a esto, tiene un componente real. ¿En qué sentido? Y es en lo que decía al inicio, cuerpos que se desarrollan aún hoy en un paradigma que todavía es patriarcal de forma diferencial. Entonces, hay, ¿no? Todavía esto de que no estamos tampoco en un momento donde efectivamente en las casas, en las escuelas, en los cuerpos, en los clubes, desarrollemos e incentivemos de misma manera varones y mujeres. No lo estamos haciendo todavía, no estamos ahí todavía. Entonces esto sigue teniendo consecuencias, ¿no? En las generaciones que van pasando respecto a la fuerza, el desarrollo del cuerpo y demás. Es un debate, interesantísimo, pero digo, imagínense qué complejo está que ni siquiera tenemos acuerdos federativos y de comités olímpicos internacionales y demás con las personas que hacen cambio de identidad. Incluso en Argentina, por ejemplo, que tenemos una ley de identidad de género, lo cual es una contradicción bárbara, porque el Estado define algo que dice que una persona puede ser registrada por cómo se autopercibe en términos genéricos y después no habilitamos el acceso al deporte respetando eso mismo, porque todavía a niveles de los comités no hay consenso. Fíjense qué nivel de contradicción, porque si podríamos hablar de otros países que ni siquiera tienen la identidad de género, bueno, pero nosotros sí lo tenemos, y sin embargo muchísimas personas están padeciendo esta situación de no poder practicar deportes o no competir, sobre todo, ¿no? No competir, porque hay que practicar, bueno, pero no competir, aún cuando el Estado argentino tiene una ley de identidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho recorrido por delante aún, ¿no? Tenemos mucho recorrido, pero me parece sumamente interesante esto de, bueno, cuáles son las condiciones y cómo se articula con las federaciones para seguir avanzando. Guille, y te consulto. Sí. Mauro acá, disculpa. Mauro. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar a una de las lobas de la selección argentina de básquet adaptado, y las chicas, por ejemplo, lo que me comentaban una de las chicas es que ellas no pueden entrenar en el CENAR porque, bueno, los varones de básquet adaptado sí, pero de las chicas no, pero porque nunca tuvieron respuesta y por qué no. Esa es la respuesta de por qué no, porque no hay una respuesta clara desde en realidad, acá tenemos, me lo voy a llevar para preguntar exactamente, pero lo que pasa es que el ENCENAR se entrena como por categoría de olímpica, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el criterio de definición de quién puede entrenar y quién no, ¿sí? En el CENAR. No es que cualquier disciplina, ¿no? Eso por un lado. Y ahí sí me matás de entender si las lobas están ahí o no, eso no lo sé. Y en tal caso, si no, es un claro caso de discriminación. olímpicamente a la Argentina.
Entonces me lo Tal voy a cual. llevar como, lo voy a tomar Sí, y lo voy a sí, llevar como pasaron un tema porque no debería haber, es lo mismo en cuando Juegos Olímpicos, en los dicen, Paralímpicos de Río. claro, bueno, lo voy a llevar porque no sé, porque tengo que hablar con Ale, que es el director de deporte adaptado, para saber qué está pasando ahí, porque no debería suceder, que es como cuando dicen que las chicas rompen las canchas, ¿no? De fútbol y entonces no pueden jugar, ¿no? Fíjense, porque a mí me gustan estos ejemplos porque están buenísimos, porque las mujeres no pueden jugar en las canchas de las primeras divisiones de fútbol porque las rompen. Digo, ¿qué hay atrás de eso? ¿No? Y eso es fuerte, porque lo que están diciendo es que las mujeres juegan mal, rompen la cancha, ¿no? Digo, porque eso es lo que está bueno de tener perspectiva. Digo, pero ¿para qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo cuando me decís que las lobas no pueden entrenar en el Senado? ¿Qué hay detrás de eso, de esa decisión? ¿Sí? Bueno, unos minutitos más para algunas preguntas. Ahí les dejé el curso. ¿Lo tienen? Me interesa eso, que tengan el curso. Ahí está en el chat, lo vuelvo a mandar. Lo pueden ver desde el celular, desde la compu, de donde quieran. Lo voy a volver a mandar para todos. Bien, unos minutitos más. Preguntas, dudas. Acá, ¿qué tal? Sí. Sergio, Hola, me caso Sergio. y lo juego afuera, soy comunicador. Dentro soy malísimo. La pregunta es por el tema de la bibliografía, si son la mayoría latinoamericanas, si son de miradas de afuera, o sea, con qué intención o con qué bibliografía nos vamos a llevar, porque no es lo mismo que nos analice alguien desde afuera, como ha pasado durante siglos, a que propiamente sean mujeres u hombres u de otros géneros, latinoamericanos o argentinos o argentinas mismos, que justamente cuenten detalles propios. Así que quería saber sobre la bibliografía en sí que tenemos. Del curso. Claro, del curso, en parte de la base para entender. Sí, mira, lo que hicimos fue lo siguiente. El desarrollo del contenido del curso conceptualmente lo hice yo con mi equipo, toda la parte de relato, si se quiere, porque bueno, justo somos personas que venimos hace mucho tiempo trabajando en políticas de género. Entonces el desarrollo conceptual, digo, de qué género, sistema sexo-género, identidades, expresión de género, qué son las masculinidades hegemónicas, toda esa parte de contenido básico de Ley Micaela está hecho a partir de nuestro relato, nuestro conocimiento acumulado y de todo nuestro registro de lecturas, que está nombrado, por supuesto, en la bibliografía, y que son casi todas referentes del feminismo, ¿sí? Puede ser desde la primera, bueno, no me voy a meter pero quiero decir, de las estudiosas académicas del género más conocidas de nuestro país y algunas internacionales, desde Celia Morós, Marcela Lagarde, ¿sí? Bueno, retomamos bastantes conceptos que tienen que ver con eso, van a ver ahí Rita Segato, van a ir ahí viendo, tomamos mucho nuestro cuerpo normativo nacional y mucho de los desarrollos de la historia de los consejos nacionales de las mujeres, ¿sí? Que tiene que ver también con nuestra historia.